Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, pues intentamos aprender un poquito más sobre microbiota, sobre todos los avances que tenemos en cuanto a la salud integral, pues cómo intentar aprender poco a poco las nuevas, las nuevas novedades que nos van apareciendo con respecto a los probióticos, a la suplementación y en general a cómo cuidarnos pues un poquito mejor, teniendo siempre en cuenta el estilo de vida y la salud desde un punto de vista 360, como siempre decimos aquí en Nutribiótica. Hoy vamos a hablar mucho pues precisamente de eso, de hábitos de vida, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de microbiota y también de suplementación, de cómo tiene que ser y de cuáles son las claves para que la podamos hacer, pues como también decimos nosotros, con ciencia y con conciencia. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona pues que es un auténtico referente hablando de todos estos temas y al que me hace pues muchísima ilusión tener conmigo hoy en Media Hora con tu microbiota. Os hablo de Saúl Sánchez, conocido por muchos seguramente como Saúl Nutri. ¿Qué tal, Saúl? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hablando un ratillo de nutrición, de salud en general, también de microbiota, y vamos a ver qué podemos comentar. Sí, bueno, yo estoy segura que un montón de cosas, porque además, bueno, precisamente de lo que se trata este programa es de ser un espacio de divulgación y tú te has convertido, bueno, pues en un divulgador nato. Pero antes de eso, antes de que te preguntaré un poquito, bueno, pues cómo llegaste a redes también y cómo a día de hoy, pues eres, ya te digo, un referente en todos estos temas, sí que me gustaría empezar un poco la entrevista, pues con la misma pregunta que aparece cuando alguien, pues, bichea un poquillo en internet y entra en tu página web y tú básicamente nos preguntas, ¿aceptas un no por respuesta? Entonces yo quería preguntarte cómo nace en ti la vocación de tu profesión, a lo que te dedicas. Tú eres nutricionista, eres docente, también redactor de artículos de nutrición. Entonces, ¿cómo surge en ti esta vocación para dedicarte a este mundo y, sobre todo, cómo el deporte marca también tu vida profesional y personal? Pues justamente viene un poco por ahí. Yo siempre digo, antes que nutricionista, yo soy atleta. Entonces, cuando estaba estudiando, yo ya era deportista y hacía mucho deporte, entonces quería estudiar algo que me sirviese a mí también. No quería dejar el deporte de lado. Mucha gente me decía que al llegar a la universidad iba a tener que reducir el número de horas de entreno, hacer elecciones, escoger, y yo no aceptaba eso, yo no estaba de acuerdo. Entonces, siempre pensé en, vale, voy a estudiar algo, uno, que esté relacionado con el deporte porque es lo que me gusta, que lo puedo enfocar por ahí, y dos, que me permita compaginarlo y que me permita también sacarle provecho en lo que yo hago en mi día a día. Y me parecía que la nutrición era un campo por explorar, porque, bueno, sobre entreno ya iba leyendo, ya tenía ciertos conocimientos, pero sobre nutrición veía que había mucho mito, veía que había mucha controversia y me parecía interesante. Entonces dije, vale, pues este puede ser un buen comienzo. Encima, bueno, me quedaba cerca de casa, la facultad y demás, tenía la oportunidad. Y dije, bueno, pues vamos allá. Entonces empecé a compaginarlo y fue posible. Y además a día de hoy pues consigo aplicar, claro, lo que aprendí, lo que fui estudiando con el paso de los años a mi vida diaria, donde el ejercicio está muy, muy presente también, claro. De esa parte de mitos también hablaremos y te preguntaré a lo largo de la entrevista, porque es verdad que en nutrición, bueno, pues tenemos unos cuantos, pero también precisamente dentro de eso supongo que esa parte de al final dedicarte también a divulgar en redes, supongo que venía también por ahí, ¿no? Por intentar pues decir, venga, voy a compartir todos los conocimientos que yo tengo con toda esta evidencia científica, voy a hacérselo fácil a la gente para que también entienda pues el porqué de determinadas cosas, ¿no? Justo, tiene un doble sentido. Por una parte, el hecho de compartir y el hecho de dar información y de comentar y de que también un poco educar en ese aspecto. Y por otro, a mí me resulta muy útil y es muy bueno para mí porque yo he aprendido mucho haciendo todo esto. Al final, Claro. pues todo el día me estoy leyendo artículos científicos, te lees este, te lees el otro, comparas, ves puntos de vista distintos. Y yo creo que he mejorado mucho como profesional desde que he empezado a hacer esto diariamente, porque me he leído cientos de artículos y bueno, pues al fin y al cabo aprendes cosas, es indudable. Sí, de hecho nosotros tenemos comentado con otros compañeros pues profesionales también que pasan por aquí que también incluso la divulgación es buena hasta para otros profesionales, ¿no? Porque a veces tú dedicas todo ese tiempo que tienes que dedicar para bueno, pues formarte y poder después divulgar ese conocimiento. Muchas veces igual un profesional que tiene una clínica pues muy seguida, que está trabajando constantemente muchísimas horas viendo pacientes, igual no tiene ese tiempo y consigue gracias a vuestro trabajo también actualizarse y mejorar también su propio ejercicio de la profesión, ¿no? Supongo que igual, no sé si te ha pasado de hablar con otros colegas que dicen, jolín, la verdad es que me ayudas mogollón también a mí a actualizarme. Sí, sin duda. Al final lo que hacemos es un trabajo de digestión. Nosotros nos leemos el artículo científico que muchas veces es tedioso o a veces no está demasiado bien redactado o hay que traducirlo, bueno, diversas cuestiones que se pueden suceder.
lo digieres y lo expones de una forma sencilla en la que tanto el profesional como muchas veces el público general pueda entender más o menos por dónde van los tiros. ¿Qué pasa? Siempre es, claro, más útil para el profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces les das pinceladas de fisiología o ya integran ese conocimiento en una estructura o red que ya tenían prediseñada de antes. Entonces, bueno, pues luego siempre le sacan más partido. Pero hasta para el usuario normal, bueno, es positivo porque aprende cosas nuevas, entiende un poco mejor cómo funciona el organismo, que es algo muy importante, y luego también puede emplear esos conocimientos en su práctica diaria. Yo hay mucha gente que me encuentro a veces y me dice, no, pues yo empecé a hacer esto porque te lo vi en un post, y yo, ahí va, pues no, yo no era consciente de que alguien... Qué satisfacción, ¿no? Que te digan eso. Sí, y qué extraño, porque yo no soy consciente de que tengo ese poder de influir, entre comillas, en la gente, ¿no? Y lo cierto es que muchas personas me dicen que empiezan a hacer cosas porque yo pongo o porque yo posteo. Y yo, bueno, cuidado, porque muchas veces tampoco lo que pongo aquí son recomendaciones individuales, ¿no? Es más información. Pero lo cierto es que sucede. O sea, la gente, sí, a veces yo coloco una información y provoco un cambio en las personas. Bueno, está bien también tener esa capacidad de cambio de hábitos, porque a veces, bueno, pues es verdad que nos cuesta tomar decisiones siempre que sea para hábitos mejores y hábitos buenos para nuestra salud, pues oye, si servimos de palanca, pues eso siempre está bien. De hecho, bueno, creo que a mí me gusta intentar ser medianamente positiva, siempre nos estamos dando un poco de leches a nosotros mismos de, bueno, qué mal lo hacemos, qué mal nos cuidamos, pero bueno, sí que creo que es verdad que ahora mismo hay una concienciación con el deporte y con intentar, bueno, pues creo que todo el mundo intenta practicar de alguna manera ejercicio físico, o por lo menos si no lo hace, sabe que lo está haciendo mal, sabe que el sedentarismo impacta de manera bastante importante en su salud. Pero mi pregunta es, Saúl, desde tu perspectiva, no sé si le damos la suficiente importancia a la nutrición con respecto al deporte, ya no tanto a nivel deportivo profesional, que sí que, bueno, pues evidentemente tú de hecho formaste parte fuiste asesor nutricional del deportivo, y ahí sí que puede haber un cuidado mayor, ¿no? Porque estamos hablando directamente del trabajo de unas personas y de que forma parte de su entrenamiento. Pero nosotros mismos, como población, cuando vamos al gimnasio, a nadar o a correr, ¿integramos de alguna manera o nos fijamos de alguna manera en que cómo comer o lo que comemos influye también en nuestro rendimiento deportivo? No, todavía no hay esa concienciación. No. Claro. Y de hecho, mucha gente cuando piensa en mejorar su alimentación lo hace con el objetivo de quiero verme mejor en el espejo, ¿no? Entonces me pongo a dieta. ¿Por qué? Porque quiero perder 5 kilos, o quiero perder 10 kilos, o quiero verme de esta manera, ¿no? Hay personas que piensan que solamente haciendo dieta van a conseguir ese resultado, lo cual es totalmente incorrecto, porque sin ejercicio va a ser muy difícil. Y hay otras personas pues, que hacen ejercicio con ese mismo fin y descuidan la alimentación porque con el ejercicio solo les llega. Esto en algunos casos puede ser y en otros no, depende un poco, ¿no? Pero no hay esa concienciación de que realmente la nutrición es interesante para hacer el ejercicio eficiente, ¿no? Mi forma de comprender todo esto es, tú tienes que hacer ejercicio porque el ejercicio es la mejor herramienta de salud que tenemos, ¿vale? O sea, eso es impepinable. El ejercicio de fuerza, sobre todo, es prácticamente obligatorio, ¿no? Entre comillas, si quieres estar saludable. Y en la nutrición tiene que acompañar al ejercicio para permitir que tu rendimiento sea adecuado y que tu rendimiento vaya aumentando de forma progresiva. Entonces, ese es el objetivo. Luego la gente dice, no, yo quiero verme bien, ¿vale? Verte bien es un efecto secundario de lo que tú haces. Es decir, en mi caso particular, por ejemplo, yo entreno muchas horas al día y por el hecho de entrenar muchas horas y por el hecho de competir y por el hecho de alimentarme bien, pues tengo un físico X, que para algunas cosas puede ser positivo y para otras cosas puede ser negativo. Por ejemplo, los dedos los tengo destrozados por agarrar todo el día. Entonces, hay adaptaciones que a la gente considera positivas porque son estéticas, que, bueno, eso cada uno tiene su opinión, y otras adaptaciones que pueden ser negativas en general. El tema de mis dedos es negativo, pero para lo que yo hago es bueno porque me permite agarrar más fuerte, ¿no? Entonces, yo lo comprendo así. Y yo creo que es como se debiera ver. Entonces, enfocar la nutrición para conseguir rendir adecuadamente en el apartado que es obligatorio, entre comillas, que sería el ejercicio físico. Y de esta manera yo creo que la salud mejoraría mucho. Claro, igual en lo que erramos es en eso, en el objetivo, ¿no? O como muchas veces, incluso en el objetivo y en cuánto tiempo consideramos que vamos a tardar o queremos tardar en conseguir ese objetivo, ¿no? Bueno, yo es que me voy a poner a dieta en marzo para llegar a agosto, o bueno, para llegar a julio, ¿no? La operación bikini. O sea, ya partimos mal de base. Claro, y todos los objetivos que nos marcamos prácticamente son estéticos. Pues la operación bikini o el retorno de las navidades, voy a perder los kilos que cogí excediéndome, bebiendo alcohol o comiendo pasteles o lo que sea. No, realmente, si tú tienes un estilo de vida saludable y tú te centras en el deporte, en el ejercicio como base, en la nutrición para favorecer ese ejercicio y en el rendimiento en objetivos, no en algo estético, no vas a necesitar después de Navidades perder los kilos porque no los habrás ganado.
porque tú ya tienes un estilo de vida en el que en Navidades has entrenado. Y vale, ¿comes más polvorones? Claro. Perfecto, pero los polvorones al final son azúcar y grasa, eso te sirve para hacer ejercicio después. Entonces, es un poco optimizarlo. Y llega verano y no dices, tengo que hacer operación bañador, operación bikini. ¿Por qué? Porque realmente ya tienes todo eso integrado y tú, el fin no es estético. Lo estético es un efecto secundario de lo que tú haces, ¿no? Entonces, yo creo que es así como deberíamos de enfocarlo. Además, bueno, aparte de lo que tú dices, ¿no? Como es un efecto secundario la parte estética, pero también hay otras cosas, pues como nuestro leitmotiv de siempre, que es la microbiota, que también precisamente, pues bueno, si hay algo que impacta de manera directa en ella son nuestro estilo de vida y nuestros hábitos y precisamente también, bueno, pues tenerla en equilibrio, tenerla en eubiosis, precisamente también es un efecto secundario, causa-efecto, siempre está ahí un poco el debate de precisamente tener un estilo de vida saludable. Y yo te quería preguntar, porque con respecto al deporte, porque claro, esto también pasa un poco lo mismo, igual que no le damos mucha importancia a la nutrición cuando hacemos deporte, a veces pensamos, pues como tú estabas bien diciendo, que solo es estético lo que nos pasa cuando hacemos deporte y sin embargo hay un impacto total a nivel interno, a nivel orgánico, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿hay alguna relación entre nuestro rendimiento deportivo y la microbiota? Es decir, deberíamos empezar incluso ya no solo a nivel población general, sino incluso a deportistas, a fijarnos de alguna manera en su intestino también. Sería muy interesante, porque de hecho se está demostrando que dependiendo del nivel de entrenamiento o de rendimiento del atleta, la microbiota es distinta. Nosotros cogemos a un atleta en pretemporada, por ejemplo, analizamos sus heces, analizamos su microbiota y es X, y en el momento de mayor rendimiento o de pico de la temporada, donde se encuentra mucho mejor, cuando su composición corporal ya ha mejorado un poquito porque ha venido de vacaciones medio tal y lo que sea, ahí se ha realizado un cambio. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos esa duda de ¿esto es causa o es efecto? Claro. ¿Es la microbiota lo que aumenta el rendimiento del atleta o a partir de aumentar el rendimiento del atleta se mejora la composición de la microbiota? Claro, al final, sobre la microbiota es un tema apasionante, pero todavía tenemos bastantes dudas, por lo menos lo que nos arrojan los estudios, y en esto no iba a ser menos, ¿no? Pero todo parece indicar que la relación es muy estrecha, que interviene, por supuesto, en el aprovechamiento de los nutrientes, en el riesgo después de enfermedades respiratorias o problemas inmunológicos y probablemente también en el metabolismo y en los niveles de inflamación. Al final, el atleta que está muy entrenado está sometido a oxidación, ¿no? Pero también tiene unos mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes muy fuertes y la microbiota los media en gran medida. Entonces, el hecho de que tu microbiota sea competente puede influir, por ejemplo, en la capacidad de recuperar un entreno de alta intensidad. Entonces, como hay una relación muy estrecha y probablemente en unos años seamos capaces de ofrecer una cepa de probióticos determinada para conseguir pues, mejorar esta situación de homeostasis dentro del organismo del deportista y mejorar su rendimiento a partir de aquí. Claro, y supongo que, aunque es verdad que en el caso de los deportistas de alto rendimiento, lo que estás comentando tú, ¿no? Se ve de manera directa, supongo que también a nivel, pues eso, ya público general, a nivel de todos, también impacta. O sea, también supongo que estar nosotros bien a nivel intestinal nos permite tener más energía para entrenar, con lo cual, igual, entrenar mejor. Y como yo digo muchas veces también, como sabemos, hay una relación tan potente, incluso a nivel microbiota, eje intestino-cerebro, muchas veces incluso ese ánimo, ese desánimo, esa capacidad de adhesión a los hábitos saludables de vida, como es levantarte a las 7 de la mañana para ir a entrenar, pues igual también tener el intestino bien es una ayuda. Claro, es todo retroalimentación positiva al final cuando hablamos de buenos hábitos. Si nosotros entrenamos, de hecho hay una relación muy fuerte que se está demostrando entre el hecho de practicar actividad física y reducción de riesgo de depresión, pero es que se ha demostrado que hay una relación muy fuerte entre la calidad de la microbiota y el riesgo de depresión. Entonces, si yo entreno, mejoro la calidad de mi microbiota. Si mejoro la calidad de mi microbiota, también entreno mejor. Todo esto repercute positivamente en mi estado emocional anímico, por lo tanto mi riesgo de depresión disminuye, entre otros problemas que puedan ir surgiendo por el camino. Y al final todo esto es pues una retroalimentación buena, ¿no? Es un círculo virtuoso que me permite pues cada vez encontrarme mejor y por lo tanto ser más competente en mis funciones diarias y que mi salud sea óptima, ¿no? Pues no enfermar a medio plazo, que es lo interesante. Claro, justo. De hecho, ahora estaba pensando de cara un poco a lo siguiente que quería preguntarte, que estamos hablando un poco pues de prevención, ¿no? En general, de estar saludables dentro de un contexto de no patología. Pero a veces sí que nos encontramos ante patologías que además, bueno, pues a día de hoy son bastante comunes en nuestra sociedad occidental, sobre todo, pues como es la obesidad. Lo digo también relacionado con la nutrición, ¿no? La obesidad, o el sobrepeso, también la resistencia a la insulina, que también es súper común. ¿Cómo afecta la microbiota en estos casos? Por ejemplo, yo no sé si tener disbiosis puede ayudar a hacer que este tipo de situaciones se desarrollen o incluso viceversa, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de causa y efecto. ¿Cómo influye la microbiota en una situación así?
Jolín, pues es muy determinante, porque al final, por ejemplo, tenemos un montón de artículos y de ensayos que nos muestran que la alimentación con lactancia materna durante el primer año de vida reduce mucho el riesgo de obesidad posterior o el riesgo de resistencia a la insulina posterior. ¿Y esto por qué viene dado? Pues en gran parte por la modificación de la microbiota que esto genera. No es lo mismo la microbiota, además, en ese primer año de vida, donde es determinante todos esos hábitos para sentar las bacterias que van a habitar en nuestro intestino, ¿no? No es lo mismo ofrecer leche materna durante el primer año de vida, además que el parto sea natural, por ejemplo, ¿no? Leche artificial y en el contexto de un parto artificial por cesárea, donde pues cambia totalmente el tipo de bacterias con el que el recién nacido está en contacto. Esto provoca cambios y también cambios a nivel metabólico, entonces hace que sea más fácil que se desarrolle con el tiempo una resistencia a la insulina, que exista esa inflamación crónica de bajo grado que tanto hablamos de ella ahora mismo y que es probablemente la base de muchos problemas de salud actuales. Entonces estos aspectos todos son determinantes. Sí es cierto que este primero o 2 primeros años de vida son claves en el desarrollo de la composición de la microbiota y luego a partir de aquí pues existen cambios pero no son tan significativos, pero sí que es verdad que también durante la edad adulta lo que nosotros hacemos puede generar disbiosis, puede provocar cambios importantes y entre otras cosas, por ejemplo, podemos destacar consumo de tóxicos, algo muy frecuente que es el alcohol, sabemos que impacta de forma muy negativa, estamos bastante acostumbrados a consumirlo y esto pues poco a poco con su efecto acumulativo puede generar un cambio importante o lo que es el uso de antibióticos de forma continuada o en periodos de tiempo largos o lo que sea, ¿no? Todas estas cuestiones pueden afectar e incrementar después riesgo de patología de carácter metabólico. Resistencia a la insulina pues sería una de las más conocidas. Claro. También es verdad que, bueno, aparte de lo que son los hábitos de vida generales, y aquí también hablo, pues sí que, pues eso, en situaciones de patología, pero también incluso lo que hablábamos antes de prevención o de cara a buscar una serie de objetivos. Tú siempre que divulgas también hablas mucho y creo que es importante de, bueno, en función de tu objetivo, en función de lo que busques, hay cosas que sí y otras que no, ¿no? O sea, toda esa individualización es muy importante, ¿no? Pero ahí también creo que aparte dentro de la nutrición, otro ámbito que estudiáis y que vosotros controláis mucho, que es el de la suplementación, que también, igual que la nutrición, está rodeado de muchísimos mitos. O sea, ¿cuáles son los mayores mitos que tú has escuchado a nivel de suplementación, además en el ámbito deportivo, que seguro que hay unos cuantos? Sí, lo más clásico es relacionar el suplemento con la sustancia dopante, ¿no? Es quizás lo más mítico, que es un poco el miedo que muchas madres que traen a sus hijos adolescentes a consulta tienen, ¿no? Oye, pero eso no será malo, no dará doping o tal. Yeah. Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es el suplemento, que si no tiene certificación adecuada te puede dar doping por residuos, ¿vale? Pero no sería lo idóneo, o sea, eso es mala praxis. Eso es lo más habitual, pero son cosas totalmente diferentes, actúan por vías distintas, el doping tiene efectos secundarios, el suplemento es una sustancia con un perfil de seguridad muy elevado, normalmente no te va a pasar nada por tomarlo, entonces hay que diferenciarlo. Luego otra cosa muy típica es el tema de la suplementación con proteínas y el daño renal o hepático, ¿no? Por aquello que decían de las dietas hiperproteicas generan problemas, te va a estallar el hígado, ¿no? A corto plazo. No sucede, ¿vale? No sucede, no hay que tener problema con esto. Yo siempre digo, es peor quedarse corto en proteína que pasarse, ¿vale? Y es lo que estamos viendo hoy en día. Es como todo, a ver, pues los carbohidratos no son malos. Si yo me atiborro a carbohidratos simples, pues igual tengo un problema a medio plazo, ¿no? Pues con las proteínas igual. Tenemos unos rangos establecidos, pues tampoco es demasiado interesante subirse del rango y dispararse demasiado. También por un punto de vista económico, ¿no? Pues no compensa. Pero no es cierto eso que decían, que los batidos de proteínas o las dietas altas en proteínas a medio plazo generan problemas ni renales ni hepáticos. Esto también se está demostrando que no es cierto. Y luego así mitos mucho más comunes, tampoco sabría decir, estos son los dos más habituales. Luego surgen muchas dudas, ¿no? Pues lo típico, surgen dudas en cuanto a dosificación, surgen dudas en cuanto a cómo tomar las cosas, pues la creatina, mucha gente llega a consulta y les pregunto, ¿tomas suplementos? Sí, creatina, ¿cómo? De esta manera, ¿cuánto tiempo llevas tomándola? 8 meses seguidos. Y yo, 8 meses. Normalmente hay que hacer un descanso cada 3-4, no es lo que nos dice la literatura, aunque esto, bueno, parece que empieza a cambiar, pero hay dudas en este aspecto y hay cosas que se hacen mal, pero digamos... Sí, porque probablemente con la suplementación pase que muchas veces nos autosuplementemos de cualquier manera, ¿no? O sea, también creo que es importante mandar este mensaje y decir, no, aunque tú el suplemento puedas coger y ir a comprarlo sin ningún tipo, o sea, no tiene esta parte farmacológica de una receta, pero sí necesita la parte de asesoría nutricional de una persona que sepa para decirte, no, mira, pues tómate esto o esto con esta pauta, con esta dosis en este tiempo, ¿no? Claro, por lo menos saber cómo tomarlo y saber para qué sirve.
es un poco lo interesante. No es un fármaco, es decir, es lo que comentamos. El perfil de seguridad es alto y tienes que hacer mucho el cafre para que un suplemento te acabe sentando mal por tomarlo inadecuadamente. Pero, jolín, al final, si tú, pues, no sé, haces un deporte muy explosivo y te tomas nitratos, porque levantas pesas, por ejemplo, y te suplementas con nitratos, no le vas a sacar partido. Entonces, al final estás tirando el tiempo y el dinero. O si tomas creatina y no tomas las dosis adecuadas, pues no le vas a sacar partido. 3/4 de lo mismo. Entonces, hay que optimizar todos los parámetros. Claro, se trata de hacer las cosas con un sentido y para que funcionen. Para luego también muchas veces, que creo que también hay ese error o ese mito, por decirlo de alguna manera, de no, es que esto no sirve para nada. Bueno, hay que ver hasta qué punto, cómo lo tomaste, por qué lo tomaste, qué producto tomaste. O sea, supongo que al final pues hay que hacer esa pequeña autocrítica y decir, bueno, o sea, las cosas no hay que hacer esa brocha gorda de no funciona para nada. Bueno. Claro, sí, hay pocas cosas que realmente se haya demostrado que no funcionan. Un ejemplo, por ejemplo, es el de la glutamina, ¿no? Que antes se tomaba para todo, para ganar masa muscular, para evitar perderla, no sé qué, y se demostró que a esos efectos anabólicos no los tiene, pero sí que tiene un efecto bueno a nivel de contexto hospitalario, ¿no? Para reducir la estancia en UBIs y sobre todo para patologías digestivas y demás. Entonces, bueno, no sirve para eso que creíamos, pero puede servir para otra cosa, quizás no en el ámbito deportivo, pero tampoco es algo totalmente inútil. Digamos que para lo que pensábamos, pues no nos es muy eficiente. Pero claro, es como todo. Y luego hay algunas cosas pues, que tienen evidencias contradictorias. Yo, por ejemplo, siempre digo, a mí el HMB es un suplemento que me gusta. Pero la verdad es que las evidencias son contradictorias. Es decir, con la ciencia en la mano, pues tampoco podríamos recomendárselo a todo el mundo. Pero a mí personalmente me gusta, yo lo he tomado, me ha ido bien, la gente a la que yo se lo he dado, pues más o menos le va bien. Oye, bueno, pues no será lo más eficiente del mundo. O por lo menos no según los conocimientos actuales. Quizás mañana nos dicen lo contrario. Pero tener un contexto de aplicación. Bueno, también es muy importante y creo que muy relevante notar en tu discurso también esta apertura total de decir, oye, mira, lo que sabemos hoy, igual mañana, pues no es exactamente así o nos va cambiando y hay que estar pues totalmente abierto a que la medicina es esto también, ¿no? O sea, el tratamiento también es esto. A mí es lo que me ha hecho leer muchos artículos es abrir la mente en ese sentido, ¿no? Hay días que leo una cosa y a los 3 días leo otra totalmente distinta y me quedo como... Vale, ¿y ahora con qué me hago quedo? Con todo esto? Claro, ¿qué ha pasado aquí? Y me pasa constantemente, ¿no? Cosas igual que tenía muy aceptadas, pues el otro día estaba leyendo un artículo sobre los carbohidratos en el entreno de fuerza y decía que no, que hacían falta muchos menos de los que ponía. Y yo me quedé como, esto choca con lo que he estudiado y con lo que he leído hasta ahora. Claro. Bueno, pues te lo tienes que comer y tienes que decir, vale, pues a ver cómo lo encajo yo ahora, ¿no? Y luego seguir leyendo al respecto. Es lo que hay, renovación constante. Yo a día de hoy hay muy pocas cosas que diga, no, esto lo sé. Digo, bueno, yo creo que esto es así. O por lo menos de momento. Claro, ya iremos viendo a ver qué. Claro. Hay un suplemento que me interesa de manera específica preguntarte por él, porque también tiene mucha relación con, bueno, pues con esa salud muscular o esa en general también con el rendimiento deportivo, que es el magnesio. ¿Cómo puede ayudar este suplemento en general con respecto, pues eso, pues al deporte o a otras funciones o beneficios que pueda tener? Está bastante de moda el magnesio, a la gente le interesa y yo creo que tiene 2 efectos importantes a los que se puede sacar partido, sobre todo en el contexto del deporte. El primero, esa reducción de fatiga muscular que cada vez está acumulando más evidencias conforme nos puede venir bien para la recuperación. Y en segundo lugar, su importancia a la hora de mejorar la calidad del sueño y de reducir también los síntomas de la depresión, porque se ha demostrado que déficits de magnesio pueden conducir a estados depresivos y demás. Pero sobre todo, esta mejora en la calidad del descanso me parece fundamental, porque al fin y al cabo, el estilo de vida saludable, así resumido en 3 pilares, es deporte, descanso y alimentación, ¿no? Es decir, si no descanso... El descanso muchas veces creo que es el gran olvidado, que nos olvidamos siempre de él. Claro, y como dato relevante, los maratoneros profesionales duermen 12 horas al día, es por algo. O sea, cuanto más entrenas, más tienes que dormir, si no va a haber problemas muy serios, ¿no? Y entonces nos puede ayudar en esta vía. Y luego tiene otra importancia también relevante, que es un gran activador de la vitamina D. Si el estatus de magnesio no es adecuado, la vitamina D no funciona bien. Y la vitamina D se ha relacionado con la fuerza muscular, se ha relacionado con el riesgo de lesión muscular, se ha relacionado con la inflamación, con la recuperación, con el estado óseo también. Entonces, todo está muy relacionado y es fundamental. Sí, precisamente por la vitamina D también te quería preguntar. Creo que también es como el otro suplemento de moda, ¿no? Ahora se habla muchísimo de ella. No sé también incluso, y esto te lo pregunto también a nivel personal, tú cómo lo ves como divulgador, como profesional. Es verdad que a veces yo no sé si que algo se ponga de moda le hace flaco favor o no, porque a veces igual se le presenta como también como con un exceso de beneficios y a veces pues al contrario, ¿no? O sea, surgen voces discordantes con respecto a ese discurso. Entonces no sé tú cómo lo ves en este caso. Sí, que se ponga de moda, digamos que el peligro principal que tiene es la sobredosificación.
¿no? Ujú. Sobre todo porque, bueno, pues la vitamina D es buena, obviamente, pero es como todo, tampoco hay que excederse del rango. Entonces, si yo creo que necesito vitamina D, que es muy buena, y me paso de la dosis, pues puedo acabar generando un inconveniente, ¿no? Pero en este caso sí, la vitamina D es muy importante y lo que se está demostrando es que casi todo el mundo tiene déficit de vitamina D. Por aquí, por el norte, es más común incluso por, bueno, pues Mm. climatología, latitud y demás. Y el hecho de presentar el déficit pues condiciona mucho varias reacciones fisiológicas, porque al final la vitamina D dentro del organismo actúa como una hormona para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esto incrementa el riesgo de mortalidad a medio plazo, genera inflamación, el hecho de no tener suficiente vitamina D, provoca problemas a nivel óseo, a nivel muscular, un mayor riesgo de de pérdida de masa magra y tiene muchas implicaciones y se está viendo que la suplementación y sobre todo mantenerlo en rangos adecuados, ¿no? Entre esos 30 o 50 nanogramos por decilitro, pues ayuda bastante a reducir todos estos problemas. Que la verdad sí que es curioso, bueno, tú hablabas de los que estamos en el norte, es verdad que vemos un poquito menos el sol que los del sur, pero que en general exista como o se comenta, ¿no? Que existe un déficit bastante importante en general de la población española de vitamina D, y creo que es algo que sorprende en general porque, bueno, no somos un país especialmente oscuro, me refiero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso se puede dar? Bueno, al final hay varios factores, ¿no? La latitud no deja de ser uno de ellos. Una cosa es que nos dé el sol y otra cosa es que estemos en la latitud adecuada y que la exposición a la luz solar sea óptima. También son dos cosas Ujú. distintas. Hemos de tener en cuenta que cada vez pasamos más tiempo en casa, encerrados dentro de un bar, con poca exposición. No somos muy de realizar deporte al aire libre, al menos no es algo especialmente extendido. Y todos estos factores acaban influyendo en la exposición. Luego hemos de tener en cuenta también que se ha normalizado mucho, o más que normalizado, se ha potenciado mucho el uso de protectores solares, ¿vale? Y esto, pues a nivel de prevención del envejecimiento de la piel y demás, pues puede ser muy positivo. Yo ahí tengo más desconocimiento, pero sí es verdad que cuanto más factor de protección utilizamos, menos vitamina D sintetizamos, ¿no? Entonces, es algo que hemos de tener en cuenta. Sí, yo salgo a la calle, ¿vale? Y salgo a la calle todos los días al mediodía, pero salgo con la cara y los brazos destapados, pero adornados en crema, realmente no estoy beneficiándome de esos efectos a nivel de incremento de la síntesis. Y yo Claro. creo que esto también es un factor diferencial. Mm. Hablabas ahora de envejecimiento de la piel, yo ahora te quiero hablar de envejecimiento en general, porque en un hilo, bueno, recoges un dato bastante interesante, que es que a partir de los 30, tú, bueno, pues se inicia esa reducción progresiva de masa muscular y se incrementa, pues, la acumulación de grasa dentro del tejido magro. Pero es verdad que nos das así como una esperanza y nos dices, bueno, tranquilos, tranquilos, que este proceso se puede retrasar de alguna manera. ¿Cómo conseguimos frenar esta carrera contra el envejecimiento? Esto es el hilo desde el principio, el trabajo de fuerza. Realmente necesitamos entrenar fuerza, es lo más importante. Al final, yo creo que dependemos del tejido muscular en gran medida, ¿no? Y uno de los mejores medidores de nuestro estado de salud es la calidad de la masa muscular. De hecho, esto está demostrando que hay relaciones entre fuerza de agarre y riesgo de muerte por cualquier causa, ¿no? Entonces, los ensayos nos dicen que a partir de los 30 empezamos a perder masa magra, sobre todo si no hacemos algo al respecto. Yo tengo la teoría de que la empezamos a perder mucho antes. Diría que a partir de los 20, como no entrenes, como no te muevas, como no lo ejercites, la empiezas a perder, ¿no? Pasa que digamos que según van pasando los años es más notorio. Pero esto no quiere decir que a partir de los 30 no podamos ganar masa muscular. A partir de los 40 también podemos, y de los 50, y de los 60. Siempre se puede ganar masa muscular, siempre se puede mejorar alguna cualidad muscular. Por lo menos cuando ya envejecemos mucho, ¿vale? Pues 70, 80 años, lo que podemos hacer es retrasar esa pérdida de características. Pero para ello es fundamental entrenar fuerza, hacerlo adaptado y obviamente mejorar la alimentación y garantizar un buen descanso, porque si no, me estamos perdiendo las patas de la mesa. Bueno, pues básicamente al final la verdad es que son 4 cosas. Lo que pasa es que no sé por qué nos cuesta tanto hacerlas. Sí. Son 4 cosas, pero 4 cosas que hay que repetir todos los días y hay que ser muy constante y que a veces es aburrido. Yo es lo que digo, o sea, entrenar fuerza no es algo divertido. A mí me gusta, yo me entretengo, me descanso mentalmente, ¿no? Pero es más divertido jugar a la Play, las cosas como son. Pero hay que hacerlo al final, igual que comer. Comer no es algo divertido, pero hay que comer, esté más rico o menos rico, ¿no? Bueno, te Yo me puede lo paso mejor que entrenando, comiendo, pero bueno. te puede gustar más o menos, pero como hecho de divertirse, pues hay más cosas que son más divertidas, ¿no? Pero es algo que hay que hacer. ¿Y puede ser monótono? Sí. ¿Y el entreno de fuerza es monótono? Sí. Al final, pues es hacer los ejercicios básicos una y otra vez, cambiar series, cambiar repeticiones, cambiar peso, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero lo necesitamos. Es algo que necesitamos. Igual que dormir. Dormir es siempre lo mismo, pero es lo que hay, ¿no? No podemos escapar de ahí.
Al principio, antes también te preguntaba un poco pues, sobre los mitos, ya no tanto por la nutrición, sino pues de cara a intentar integrar estos hábitos. Cuando tú, por ejemplo, en consulta con pacientes, yo no sé qué es lo que más te cuesta a veces convencerle, porque yo también entiendo que, oye, somos humanos, a nosotros nos meten una serie de mensajes a los que a veces nos enfrentamos de manera poco crítica, tampoco tenemos culpa, no todos nos dedicamos ni a la nutrición ni al mundo de la salud. Y desterrar a veces ese tipo de, bueno, pues de mitos, frases o conocimientos que se van pasando de generación en generación y de boca en boca es muy difícil. ¿Cuáles son esas resistencias que te encuentras en consulta y que te cuesta más, pues eso, intentar revertir esa tendencia? Yo la más grande y la más perjudicial es el tema del consumo de alcohol, porque está muy, muy, muy instaurado en la sociedad. Y la gente entiende... hay dos tipos de personas, no podríamos así catalogar a grandes rasgos. La persona que entiende que una copita de vino al día es buena, ¿vale? Que se está demostrando que no. Entonces, esto es un problema porque se lo han comentado así, el médico le ha insistido incluso en que esto era así, y como le gusta el vino, entonces encima se ha creído, se ha reforzado ese mensaje, pues sí, es bueno. Porque luego también los refuerzos positivos que nos hacemos para Claro, autoengañarnos, cuidado. claro, es bueno, encima me mola, pues doblemente bueno, ¿no? Mm. Entonces eso es complicado. Y luego está la persona que es bebedor ocasional, ¿no? Bebedor de fin de semana, que encima eso ya es una conducta complicada porque muchas veces se utiliza ese beber y beber en exceso para desahogarse, quitar preocupaciones, reducir peso a nivel emocional, bueno, lo que sea, ¿no? Y claro, eso es realmente peligroso. Y encima ya no es peligroso porque la conducta no sea lo más adecuada, porque al fin y al cabo estás compensando con un tóxico, sino por el efecto que el tóxico genera dentro del organismo. Y porque es algo que haces este sábado, el siguiente, el siguiente. Y hay gente que llega el viernes y hace viernes, sábado, domingo de, no sé, 50 gramos de alcohol cada día. Es mucha cantidad, ¿vale? Y esto impacta de forma muy negativa, puede echar por tierra los avances entrenando, puede descontrolarte totalmente por dentro, el tema de microbiota también te va a afectar seguro. Y para mí es lo más difícil, conseguir que la gente reduzca al máximo posible el consumo de alcohol, que no deja de ser un tóxico y que se está demostrando que no hay dosis segura. Claro, es que es verdad que también supongo que es un poco cultural. Nosotros lo que sí que es verdad que por un lado está lo que comentas tú ahora, ¿no? De este patrón de consumo de alcohol excesivo en fin de semana, pero luego incluso ese consumo diario que nos cuesta muchísimo decir, es que, claro, está dentro de nuestra cultura, por eso te digo, tomarse pues un vinito, tomarse una cerveza, tomarse una caña, y ir contra eso, yo entiendo que es muy, muy complejo. Es muy difícil y además es eso, es que está dentro de salir y forma parte de nuestro hábito social también, ¿no? De yo Claro. quedo con alguien y ¿qué hago? Me tomo una caña. Claro, entonces quedar con alguien está muy bien porque tiene muchas ventajas también a nivel de salud y de todo, fundamental. Pero claro, la caña ahí es lo que chirría, ¿no? Entonces, como si le quitas la caña, le quitas el parte de lo especial ese momento. Sí. Y tenemos que aprender a variar. Es decir, hay más bebidas con las que puedes disfrutar, casi es mejor un refresco si me apuras en contextos de ejercicio, o café, o infusión, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Alternativas, pero el alcohol afecta de forma bastante negativa. Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo en que debe ser de lo más difícil a lo que te enfrentes. Tú tienes, por ir ya terminando, Saúl, tú sacaste un libro que es básicamente, bueno, en la que nos das las claves para morir jóvenes lo más tarde posible. Entonces, a mí me gustaría que para cerrar la entrevista nos dieras un par de consejos. Luego dejaremos tu link también para que la gente se anime a coger tu libro y pueda leerlos todos enteros, pero bueno, antes un pequeño resumen de qué tenemos que hacer, aunque yo creo que va a ser un poco el resumen de todo lo que llevamos hablando a lo largo de la entrevista, pero qué tenemos que hacer para, además me gusta mucho la frase, morir jóvenes lo más tarde posible. Vale, lo primero, el pilar fundamental es hacer ejercicio físico con frecuencia y priorizar sobre todo el trabajo de fuerza, pero tampoco descuidar el aeróbico, porque al final pues todo tiene que ir un poco en consonancia. En segundo lugar, desde el punto de vista de la alimentación, lo que tenemos que hacer es priorizar los alimentos frescos, ¿vale? Porque al final también los ultraprocesados muchas veces traen elementos que no nos interesan para nada, que pueden generar interacciones negativas. Entonces, sobre todo, alimentarnos de fresco y priorizar los vegetales y el pescado, fundamental, que son muchas veces los grandes olvidados en nuestra dieta. Beber sobre todo agua, ¿vale? Sería lo interesante, beber café o té también puede estar bien. Y luego, muy importante, el descanso. El descanso tiene que ir siempre en relación con la cantidad de ejercicio físico que realizamos. Es decir, como mínimo 7 horas. Y a partir de ahí, cuanto más entrenemos, más debiéramos descansar. Luego, claro, hay que adaptarlo a las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero esto sería lo ideal. Y a partir de aquí, pues hay otros muchos flecos. Pues el tema de las relaciones sociales nos va a ayudar, reducir los niveles de estrés, la exposición a la luz solar. Tenemos muchas cosas, ¿no? Que después podemos ir comentando punto por punto. Pero en líneas generales es ese triángulo. Entreno, me alimento bien, descanso correctamente. Con estas tres cosas vamos a conseguir retrasar el envejecimiento
llegar a etapas finales de la vida de forma mucho más funcional. Una pequeña cosilla también, porque ahora comentabas otro clásico que sale en cualquiera de las entrevistas, que es el estrés, ¿no? También el impacto que tiene en la salud, también en la propia alimentación, en cómo comemos, porque muchas veces cuánta gente come mal por el hecho de que tiene literalmente 5 minutos para hacerse la comida y tener que seguir trabajando. Pero luego también incluso te quiero preguntar por el estrés, por el propio entrenamiento. No sé si a veces hay gente que intentando pues buscar unos objetivos o también le genera... ¿cómo decirte? Estrés, el no llegar, el entrenar de más, el buscar, no sé si eso lo has visto también. Sí, esto lo he visto más bien en ámbitos competitivos y ya es un poco más complicado porque entra dentro de la competitividad de la persona, de las ganas, un poco de la personalidad también, de lo nervioso que se pone. A veces todo este nerviosismo puede ir en contra de su desempeño, ¿no? Desde el punto de vista de la competición. Entonces esto en atletas más profesionales o de mayor rendimiento sí se da y es un problema, como otros muchos, y es algo con lo que hay que luchar y se ponen ciertas estrategias sobre la mesa. Digamos que a nivel amateur no es algo tan frecuente, ¿no? Es más normal el número de personas que se quedan cortos en cuanto a entreno que aquellos que se pasan de largo que les genera un estrés. Pero sí que después en ámbitos competitivos hay gente que se pasa muy de largo, ¿no? Y que no es capaz de modular y tiene que hacer pues 17 sesiones de entreno a lo largo del día. Por en el descanso es importante, controla, periodiza. Bueno, hay bastantes flecos ahí que se pueden ir mejorando. Bueno, o sea, como fuera, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio general entre cómo comemos, cómo entrenamos, cómo descansamos, cómo vivimos y bueno, pues al final por eso yo sabía que esta entrevista iba a ser tan interesante porque sabía que esta filosofía, pues eso, de Salud 360 que nosotros buscamos tiene un poco esta base. Así que nada, Saúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya eso, recomiendo a todo el mundo que te siga, que bueno, ya no es poca gente, así que y bueno, y me alegro además eso que nos contabas al principio de la entrevista de que, bueno, pues cosillas que tú puedas ir aportando dentro de redes y ojalá pues también con esta entrevista ayuden a alguna gente a hacer ese clic y bueno, intentar mejorar un poquito sus hábitos de vida y al final pues de lo que se trata que es de estar bien, estar mejor, tener cierto bienestar y bueno, pues eso, morir jóvenes lo más tarde posible. Genial, pues muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer estar aquí compartiendo un ratillo pues todos estos temas que son tan interesantes y que yo creo que es importante que promocionemos, que la gente se dé cuenta de lo necesario que es mejorar todos estos aspectos, porque al fin y al cabo pues va a repercutir muy positivamente sobre su calidad de vida. Entonces... Exacto, y al final lo que buscamos es ser una sociedad pues un poquito más sana. Así que nada, muchísimas gracias, Saúl, y gracias a todos los que habéis estado hasta el final del episodio y como siempre nos vemos en el próximo Media Hora con tu Microbiota.